Buenos días, el día de hoy voy a presentar vectores 2D y 3D. Para ello empezamos por el vector 2D, el cual está compuesto por un vector de fuerza que es 3,5 y uno de distancia que es menos 5,7. Para esto hay que tener en cuenta que el producto cruz siempre genera un vector perpendicular el cual se proyecta en el eje Z. Con esto utilizamos la siguiente fórmula. Tras reemplazar sus datos quedaría de la siguiente manera. Y su solución sería 3 por 7, que nos daría 21, y 5 menos 5, utilizando la ley de signos, nos daría menos 25. De la misma manera, utilizaríamos otra vez la ley de signos, dándonos un 25 positivo, y culminando en 21 más 25, que sería 46K. ¿Qué quiere decir esto? Que es un torque de 46, como al ser un vector de 3 componentes, el resultado nos daría en 0,0,46. Para ello vamos a verlo en código de Python, el cual nos da un gráfico, el cual nos permite visualizarlo de una manera mejor. Continuamos con el vector 3D, el cual está compuesto por un vector de fuerza que es 3, menos 1,4 y una distancia que es 2, menos 5,3. Para ello utilizaremos la regla del determinante con los vectores unitarios i, j y k. Para el componente x, tapamos su columna y multiplicamos, dándonos un resultado de 17. Para el componente y, recordamos que lleva un signo menos afuera, con ello dándonos un resultado de menos 1. Por último tenemos el componente z, el cual nos da un resultado de menos 13. Y con ello culminando en el resultado final, que sería r igual a 17, menos 1, menos 13. A continuación vamos a ver su representación gráfica y culminando de esta manera los vectores 2D y 3D. Gracias. Buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Félix Ayavaca y en esta presentación se abordará la implementación en Python de una matriz cuadrada de dimensión n, definida por el usuario y llenada siguiendo un recorrido en forma de caracol o espiral. A lo largo del video se explicará la lógica del algoritmo utilizando la estructura del código y su funcionamiento paso a paso. Este programa recibe un número n. Crea una matriz n por n y la llena con números empezando en el centro y siguiendo un patrón de espiral en sentido horario. El resultado es el que se puede apreciar. Primero necesitamos un tablero vacío. En Python una matriz no es más que una lista de listas. Esta línea crea n listas y cada una tiene n casillas, todas empezando en none, o sea, vacías. Piensa en esto como una hoja en blanco cuadriculada lista para llenarse. Ahora, ¿cómo encontramos el centro exacto de la matriz? Para eso usaremos una división entera. Usando el doble slash, por ejemplo, si n es 5, entonces 5 dividido para 2 es 2.5. Pero al usar el doble slash, nos quedamos solo con la parte entera, 2. Entonces el centro está en la fila 2, columna 2. Ahí colocamos el primer número, el 0, y preparamos una variable valor que empieza en 1, porque ese va a ser el siguiente número que coloquemos. Para dibujar la espiral necesitamos movernos en 4 direcciones: derecha, abajo, izquierda y arriba, siempre en ese orden como las de un reloj. Cada dirección es una pareja de números que representa cuánto se mueve la fila y cuánto se mueve la columna. Por ejemplo, 0,1 significa la fila no cambia pero la columna aumenta en 1, o sea que moverse a la derecha 1,0 es moverse hacia abajo y así sucesivamente. ¿Por qué se repite 2 veces cada tamaño? Primero hay que imaginarnos una espiral. Listo, tenemos la espiral. Ahora avanzamos una casilla hacia la derecha, otra casilla hacia abajo, pero como se puede observar, ni siquiera hemos podido encerrar uno solo de los anillos. Es por eso que usamos la lógica de movernos
de dos casillas en dos casillas, puesto que al movernos de dos casillas en dos casillas, como se puede apreciar, al fin podemos encerrar un número. Si seguimos avanzando, ya podemos fácilmente ir completando una espiral. Esa es la lógica con la cual se trabaja en el código en Python. El for in range 2 es justamente encargado de repetir el mismo tamaño de paso dos veces. Además, el for in range paso se encarga de mover la fila y la columna esa cantidad de veces, sumando dir y dc, que son los valores de la dirección actual. El if dentro realiza dos verificaciones importantes: que no nos salgamos de la matriz con esta línea de código y que todavía queden números por colocar. Si todo está bien, colocar el valor en esa casilla y lo aumenta en 1. Al terminar las dos repeticiones, rotamos a la siguiente dirección con dir actual. Utilizando esta línea, el porcentaje 4 es lo que hace que después de arriba volvamos a derecha en un ciclo. Y finalmente el paso de más 1 y más igual 1 es el tamaño del próximo par de movimiento, crece en 1. Todo esto se repite hasta que el while llegue al valor de total de casillas, que es el n al cuadrado. A continuación ya tenemos la matriz llena de números, pero si la imprimimos tal cual se ve desalineada porque hay números de un dígito junto a números de 2 o incluso 3 dígitos dependiendo el valor que nos dé el usuario. Para arreglar eso, primero calculamos cuántos dígitos tiene el número más grande de la matriz, que siempre es n al cuadrado menos 1, y al imprimir cada fila usamos el ruse, que rellena cada número con espacios a la izquierda para que todos ocupen el mismo ancho, así se vea ordenado en la consola. Y para terminar, el programa principal simplemente le pide al usuario el tamaño de la matriz. Llamamos a nuestra función para crearla y la imprimimos. Ahora vamos a ejecutarlo. Nos pide el tamaño de la dimensión, elegimos 5, le damos al botón Enter y nuestra matriz ha sido creada. Y así es como funciona esta matriz en espiral. Desde el centro, la clave para recordar es el patrón 1, 1, 2, 2, 3, 3, que va agrandando el anillo en cada dirección. Gracias por su atención. Si te sirvió, dale like y deja comentarios. Si quieres que haga una versión que empiece desde una esquina en vez del centro, nos vemos en el próximo video. Adiós. Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio clásico de electrónica digital y lógica. Dado un circuito con compuertas AND, OR, NOT y XOR, vamos a encontrar su tabla de verdad completa. Y en particular vamos a descubrir en qué condiciones la salida del circuito se apaga, es decir, nos da como resultado 0. Vamos a hacer un pequeño análisis de las compuertas que utiliza, como aquí utilizamos AND, y en la parte de acá también utilizamos AND. La compuerta AND solo da 1 cuando todas sus entradas son 1. Si una sola entrada es 0, ya la salida es 0. Ahora tenemos la compuerta XOR. Y la compuerta XOR solo da cuando sus dos entradas son diferentes, son iguales, o sea 1, 1 o 0, 0, la salida es 0. También aquí tenemos la compuerta NOT. La compuerta NOT simplemente invierte el valor. Si entra 0, sale 1. Si entra 1, sale 0. Y aquí tenemos, por último, la compuerta OR. La compuerta OR da 1 si al menos una de las entradas es 1. Solo da 0 cuando todas las entradas son 0. Ahora, con esto podemos comenzar a escribir la expresión booleana completa para ir armando nuestra tabla de verdad. Primero, los datos y ahora sí las expresiones. Tenemos aquí AND 1, ya que tenemos 2, AND 2, XOR, NOT y la salida que va a ser OR.
Entonces, en AND1 tenemos A por B, siguiendo los circuitos. En AND2 tenemos A por C. En XOR tenemos la salida de AND1 por la salida de AND2. En NOT, que es el reverso de AND1, y OR, que es la salida de XOR por NOT, por la salida de NOT. Ahora, teniendo ya, sabiendo qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer los cálculos según las entradas que vamos a ir agregando. Como el video va a ser de poco tiempo por las indicaciones del ingeniero, se hará directamente con los datos que nos van a dar la salida 0. Entonces 1, 1 y 1. Vamos a borrar esto y aquí ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos 1, 1 y 1. Vamos a comenzar con AND1. AND1 que recibe A y B como A es 1 y B es 1, y la compuerta AND solo da 1 cuando todas sus entradas son 1, AND da 1. En AND2 es el mismo proceso, que recibe A y C. A es 1, C es 1, así que AND2 también nos da 1. La salida AND2 pasa por la compuerta NOT, que invierte el valor. Como AND2 es 1, el NOT lo convierte en 0. Por otro lado, la compuerta XOR recibe AND1 y AND2. Son iguales. Y recuerden que XOR solo da 1 cuando sus entradas son diferentes. Como son iguales, XOR nos da 0. Finalmente llegamos a la compuerta OR, que recibe el resultado de XOR, que es 0, y el resultado de NOT, que también es 0. OR solo da 1 si al menos una entrada es 1, pero aquí los dos son 0. Entonces la salida final es 0. Con esto comprobamos con un ejemplo, el ejemplo que nos da 0, que si las tres entradas son 1, la salida del circuito se apaga. En resumen, para resolver este tipo de ejercicios, primero identificamos las compuertas siguiendo el circuito de izquierda a derecha. Después armamos la expresión booleana completa. Con eso podemos construir la tabla de verdad o razonar directamente qué condiciones apagan o encienden la salida. En este circuito en particular, la salida se apaga únicamente cuando las tres entradas A, B y C son 1 al mismo tiempo. Así concluye mi video del proyecto práctico de matemáticas. Muy buenos días, mi nombre es John Mintimilla y voy a exponer lo que son los grafos. Primeramente, un grafo es la forma de representar conexiones. En redes, cada nodo o router o computadora es representada por un grafo, una bolita así, con un número dentro. Y cada línea o flechita que añadimos a esta, como la podemos ver aquí, es una conexión entre ellos. Ahora, en este caso también tenemos números en las conexiones, como lo que podría ser aquí un 4, o un 8, o un 9. Estos representan el costo de enlace, que puede ser tanto la distancia, el tiempo o la congestión. Ahora, lo clave de todo esto es que este grafo que estamos viendo aquí se llama grafo dirigido, porque las conexiones tienen dirección, como podemos ver a la flecha, y esto le permite al grafo entender cuál es la mejor ruta para llegar a su destino. Por ejemplo, si quiero pasar del 1 hacia el 3, el costo aquí es 4, póngale, y aquí el costo es 2, y aquí el costo es, 8. Automáticamente miran cuál es la ruta que tenga menor costo y van por esa. En este caso, la mejor ruta es 1, 2 y 3, para llegar del 1 al 3. Entonces, de esta manera es como se representan los grafos. A continuación voy a explicar un ejemplo un poquito más grande. ¿Listo? Continuamos. Entonces, como podemos ver aquí en la siguiente imagen, tenemos 8 nudos, un grafo de 8 puntos en el cual se divide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como se podrá apreciar, cada uno está conectado con diferente flecha, lo que quiere decir que es un grafo de enlace directo. Ahora, la ruta para llegar, por ejemplo, del 1
hacia el 8, la ruta más eficiente vendría a ser primero del 1, después hacia el 3 con un costo de 5, después hacia el 6 con un costo de 4 y finalmente después hacia el 8 con un costo de 5. Si sumamos 5 más 4 más 5 nos daría el resultado de 14 en total. Ya. Si se desea ir por arriba sería 8 más 9 más 8, que sería 25, lo cual es obviamente mucho más grande que 14. En cambio, si quiere ir por abajo, sería 9 más 2 más 9, sería 21, lo cual también es mucho más grande que 14. Por lo cual, al rato que nosotros conectamos entre routers, este no busca la ruta porque sí, la ruta que mejor le plazca, sino la ruta que tenga el menor número de costo. Ahora, esto es exactamente lo que hacen los protocolos de enrutamiento tanto como OSPF o también el RIP para el envío de datos. Utilizan algoritmos como Dijkstra para encontrar la ruta más corta automáticamente. En resumen, los grafos permiten modelar las redes y ayudan a los routers a tomar decisiones inteligentes para enviar datos de forma más rápida y eficiente. Muchas gracias. Para resolver el ejercicio 10 de la ganancia de una antena en decibelios, nos dice que la fórmula relacione la ganancia en decibelios de G sub dBi en la ganancia en una escala lineal G. Es la siguiente: G sub dBi es igual a 10 por logaritmo de G. El problema nos pide que para una antena de 5 decibelios determinemos cuántas veces más transmite con respecto a una antena isotrópica lineal en una escala lineal. Entonces, lo que debemos hacer es despejar G de la fórmula. Primero, partimos de que 5 es igual a 10 por el logaritmo de G. Para dividir ambos lados entre 10 y nos queda 5 entre 10 es igual al logaritmo de G, es decir, 0.5 es igual al logaritmo de G. Ahora, para despejar G, ampliamos la función inversa del logaritmo, que es elevar la base a ese resultado. Entonces, G es igual a 10 elevado a 0.5. Al calcular esto, nos da que aproximadamente es 3.1223 decibelios. En conclusión, una antena de 5 decibelios transmite o recibe aproximadamente 3.16 veces más fuerte que una antena isotrópica ideal en una escala lineal. Ahora vamos con el ejercicio 4, conversión de la dirección MAC. En este ejercicio debo convertir la dirección MAC 10, 1A, 3F, 4B, 6, 7 y DE a números enteros. Cada grupo de 2 caracteres están en hexadecimal y se convierten a decimal usando la fórmula, que es el primer dígito por 16 y más el segundo dígito. Comienzo con cada par. El primer par vendría a ser la conversión del 10, que sería 1 por 16 más 0, que es igual a 16. Entonces 10 hexadecimal es 16 decimal. La segunda conversión vendría a ser 1A. La letra A vale 10, entonces 1 por 16 más 10 es igual a 26. Y quedaría 1A de hexadecimal es 26 decimal, como pueden observar. La siguiente conversión vendría a ser 3F. La letra F vale 15, 3 por 16 más 15 es igual a 63. Entonces 3F hexadecimal es 63 decimal, como pueden observar. Vamos por la conversión del 4B. El quinto, la letra B vale 11, 4 por 16 más 11 es igual a 75. Entonces 4B hexadecimal es 75 decimal. El quinto par es C7. La letra C vale 12. 12 por 16 más 7 es igual a 199. Entonces C7 hexadecimal es 199 decimal. Y por el último conversión, que es D. La letra D vale 13 y la E vale 14.
13 por 16 más 14 es igual a 222. Entonces, de hexadecimal es 222 decimal. Finalmente, la dirección A convertida en formato entero es de la siguiente manera. El resultado final quedaría de la siguiente manera: 10, 16, 1A 26, 3F 63, 4B 75, C7 199, D 222. Y ya como respuesta final da lo siguiente: 16, 26, 63, 75, 199 y 222. Gracias.